¿Estás cansado de que Elfel use el Reca y te haga adivinar entre alto y bajo sin ninguna consecuencia? Pues no te preocupes, porque hoy te enseñaré varios consejos para lidiar con su presión y no dejarle entrar a su mixup. Como sabéis, lo que más nos da a todos pesadillas de Elfel es este movimiento. ¿Por qué nos da pesadillas este movimiento? Porque de aquí puede hacer un alto o también puede hacer un bajo. Y claro, a nadie le gusta adivinar. La cosa es que existen maneras en las que Elfel puede hacer este movimiento y tú puedes intentar castigarlo de tal manera que no te llegue a hacer ese mixup de alto y bajo. La primera string que voy a enseñaros es Close S5H Reca, ¿vale? Que es esta. Voy a hacer, por ejemplo, que haga el high, ¿vale? El counterplay inicial que se le hace a esta string es backdash. Si le hacéis backdash, como que wifea el movimiento. Lo que pasa que, claro, Elfel aún así puede accionar en whiff. ¿Qué hacemos para evitar que nos haga el alto y bajo? Pues simplemente podemos agarrar. Si hace el bajo, solo se puede hacer con backdash de 5 de invul y de 4. Con los de 6 no se puede hacer normalmente porque no se recuperan lo suficientemente rápido como para agarrarles, ¿vale? Ninguno de ellos, menos el de Ava Angelus Rage. Por eso he dicho normalmente, porque siempre hay una excepción y el de Ava, pues, es el de Ava. Y diréis, bueno, si puedo hacer esto, Elfel como que no puede hacer nada, ¿o qué? Sí, sí puede. Todo esto es un RPS constante al final. Elfel puede aquí, por ejemplo, en lugar de hacer el alto y bajo, puede resetearte con otro Reca de nuevo. Y si tiras el agarre, sale counter hit. Yo también puedo prever que Elfel me va a castigar a mí. Y en lugar de tirar un agarre, pues tiro un movimiento, por ejemplo un 2P. Si le tiro un 2P, ahora le gano yo a ella al castigo que me intentaba hacer. Yo también puedo hacer la granada aquí, después del 5H. Y efectivamente nos pilla el backdash, ¿vale? No es solo RPS una vez ha tirado la Reca, sino que antes de tirarla, la granada castiga. ¿Qué se hace contra la granada? Lo normal es hacer el through, porque es el movimiento en el aire más rápido. Y si saltáis un poco tarde, pues nos da un counter hit. Es complicado reaccionarla, ¿eh? Es bastante complicado reaccionarla, la verdad. Si la Elfel hace la string autopiloto, si vosotros hacéis Fuzijan, si habéis visto la maravillosa guía de Diction, podéis saltar tarde, ¿vale? Y bloquear la Reca y saltar para castigar la granada. Si cree que vais a hacer Fuzzy Jump, Elfel puede delayar al Reca. Vale, ahora os va a pillar el salto tarde. De todas formas, tiene diversas maneras para castigarlo, no solo con el Reca, pero bueno. Básicamente que tengáis cuidado con el Fuzzy Jump porque también os lo puede pillar. Así que no está garantizado. De hecho, puede hacer a lo mejor otras cosas, por ejemplo, un proyectil tarde. ¿Sabes que os pilla? El proyectil tarde os pilla. Vamos, puede hacer básicamente cualquier delay a cualquier especial para que os pille el salto tarde. Entonces, os diría que de primera hagáis lo de Fuzzy Jump. Y si veis que os lo está pillando, pues ya sí os toca un poco reaccionar a la granada, ¿vale? Y si hacéis barrera, si lo hacéis agachado os da, pero si lo hacéis de pie, vea, wifeado, y la podéis castigar. Tened cuidado porque si Elfel empieza la presión muy cerca y con momentum, la Reca da aunque bloqueéis con FD de pie, ¿eh? La cosa es obviamente pues que Elfel siempre os puede hacer un low. Y obviamente os pilla. Entonces hay que tener cuidado. Y obviamente si jugáis un personaje con DP, ¿vale? Si tenéis DP,
Le ganáis a eso y le ganáis a la granada también, si mal no recuerdo. Bueno, ya ha tradeado. Supongo que dependerá también de vuestro DP. 6p depende. Hay personajes que su 6p sí le da. Normalmente no. No es lo común. Como veis aquí con Sol. Pero hay personajes que sí le dan a la granada con 6p. De hecho, lo que pasa es que, bueno, Elfel siempre puede hacer otras cosas, ¿no? Otra string. Vamos a hacer ahora otra de sus strings. Porque si, por ejemplo, el counterplay que hemos dicho antes de hacer el FD de pie no llega, entonces Elfel o puede hacerte un low como hemos visto antes, o si prefiere hacer la presión de Reca y no jugársela, hacer el 2D porque el 2D le deja peor, puede hacer esto, ¿vale? Que aunque estemos bloqueando de pie, va a llegar. Yo os digo esta información y vosotros usadla como queráis, ¿vale? Usad esta información como queráis. Cuando Elfel hace Reca aquí, podéis hacer 6p. De hecho, aquí si intentáis hacer backdash, como en el 5H, creo que os lo pilla. Sí, os lo pilla. De nuevo, Elfel puede usar la granada, ¿vale? Si no tenéis un 6p que le gana ambas opciones, claro. Ahí está. Proyectil o delay bridal. Siempre que el otro tenga un 6p que os gane. Eso para las Elfel. Entonces, de Club S2H, lo dicho, si tira Reca, se le hace 6p. Ella os puede ganar a 6p con la granada. Si vosotros tenéis un 6p que le gana ambas cosas, pues os puede hacer bridal, os puede hacer proyectil, ambas cosas. También si tenéis DP, es lo mismo que con el 5H. Y ella, pues para los DP, pues lo que hemos visto antes. El proyectil. Que también le gana. Yo no sé por qué algunas lo hacen. No deberían, sinceramente, porque tienen otras opciones. Hacen Club S6H y luego Reca. Esto se puede tocar en medio. También os puede hacer la Reca de otras cosas. Por ejemplo, desde el 2D. Desde 2D también le hacéis 6p. De hecho, sacáis mejor castigo. Pero de nuevo, lo mismo de siempre, ¿vale? Estamos viendo ya un patrón, ¿no? Hacéis una opción para ganarle a la Reca, pero la Elfel os va a hacer la granada para ganar la opción y tal. La opción difiere dependiendo de la string. Por ejemplo, desde 5H era eso, hemos visto con backdash. Y de prácticamente todas las demás es 6p. En mid screen cambia un poquillo la cosa a veces cuando hacéis barrera. Claro, aquí hacéis agarre. Y si habéis hecho barrera mid screen, el agarre no os va a servir, ¿vale? Entonces tened cuidado en mid screen. La mejor opción probablemente sea esta, ¿vale? Que a esto le podéis hacer 6p, pero hazle un 6p después de un Club S. Porque claro, te puede hacer esto y te asesina. Entonces, lo único que puedes hacer ahí es 6p. Y 6p... Claro. Obviamente DP también, ¿no? Si tenéis DP. Pero haz DP después de un Club S también. Que aquí ya sí es más fácil baitearlo. Te puedes quedar aquí. Y claro. Entonces esa opción está bastante bien. Esto supongo que lo sabréis, pero lo digo también por si acaso. Si Elfel tras el primer high low intenta ir por otro alto, bajo de nuevo y lo bloqueáis, se queda bastante castigable. Los resets de Reca le puedes ganar machacando con un botón de 6 frames. Si os hace un reset desde un alto o bajo, podéis tocar un botón de 6 frames.
O sea, la Reka tiene una propiedad, la puedes cancelar en dash. Y los dashes en este juego se pueden cancelar también otros especiales. Los dashes estos que salen como con la estela. Entonces, si hacéis ese cancel a la granada, se resetean las opciones, ya se queda positiva y tal. Ahí está. Si lo cancela granada, vuelve a tener todas las opciones. Puede empezar a tirar un montón de opciones otra vez. Tenéis que estar atentos a la granada, simplemente. Porque si no, resetea y bueno. De Loki, ¿vale? El típico Loki de Elfel. Prácticamente solo los que tenéis DPS podéis hacer algo. Pero eso no es un safe jump. Sin embargo, cuidado, porque Elfel puede hacer esto. Simplemente bloquear. Si creéis que os va a baitear el DP, la podéis agarrar. De todas formas, si no os baitea el DP y usa el jump ese como vimos antes, os castiga. Que tarda un rato en caer, ¿no? Al hacer el lentilow. No, eso no lo pilla. De todas formas se queda bloqueando. Pero vamos que... Y después del jump ese, eso vienen los fucios además. Que eso no sé a vosotros si muchas elfes os la harán. Pero... Tened cuidado con esto cuando tiene barra, ¿eh? Que eso es un fuzi. Y cuando tenga barra saca full combo, ¿eh? Por último, y sinceramente, no hay mucho counterplay para esto, la verdad. No hay mucho counterplay para esto. O sea, es una situación absolutamente favorable a Elfel. Pero si le dais un hit, os la quitáis de encima, ¿vale? Entonces, como el Roman amarillo es un hit, os la quitáis de encima. Entonces, después del super, o por algún milagro divino machacáis y os la quitáis de encima, o un Yellow Roman, pero obviamente Elfel puede baitear el Yellow Roman, ¿sabes? Y pues explotáis. No tiene mucho más. Ese super, señores, es lo que hay. Os toca adivinar. Espero que os haya servido, gente. Como siempre, dejad un like y un comentario, que me ayuda mucho con el algoritmo. Por cierto, en breves abriré directo intentando llegar a Vanquisher 3 con Melia. Os lo dejo en pantalla para que cliquéis. También pediros perdón por los problemas de audio. No sabía que el micrófono a veces clipeaba. Los que se pasaron por el stream no dijeron nada, así que espero que no moleste mucho. Espero que no, porque aún tengo varios vídeos pendientes de estos últimos directos. Pero bueno, nos vemos en el próximo.